postureo del jorobado analfabeto, alegoría de las nuevas tecnologías. Eras una vez un niño jorobado, de cara contrahecha, que fue abandonado cerca de la catedral de Nuestra Señora de París allá por 1482. Su nombre era Quasimodo, y fue adoptado por los archidiáconos que le encontraron utilidad, a pesar de su fealdad, convirtiéndose así en el community manager del clero. Habitaba en la catedral de Notre Dame. Su trabajo consistía en tocar las campanas, trepando por las torres con su gran fuerza y habilidad, avisando a toda la comunidad de los distintos eventos que se sucedían en la ciudad de París. Su labor era vital para los ciudadanos, pero su trabajo no era reconocido. De hecho, todo el mundo lo despreciaba por su desafortunada imagen. Quasimodo no lo podía entender. No sabía por qué ocurría, pues su triste condición no podría generar algún tipo de envidia. ¿Quién querría ser como él? Simplemente lo odiaban por ser diferente a los demás. Debemos ser conscientes de que esto ocurrió hace 6 siglos, en el seno de una sociedad poco evolucionada que temía todo aquello diferente. Hoy en día habría sido impensable que algo así ocurriera en nuestra forma avanzada de vida. Además de sentirse despreciado por las calles, la nobleza y el clero, que habitualmente concurrían por la catedral, despreciaban su trabajo. Sir Movin o Lady Bullin se burlaban de él constantemente, cada vez que acudían a las múltiples ceremonias y banquetes a celebrar en Notre Dame. Incluso habían pedido que no apareciera por las zonas principales, ya que su imagen rompía el feng shui de la estancia. Quasimodo no comprendía qué era esto del feng shui, pero sin duda debía ser algo muy importante, al menos más importante que su propia persona. Por ello, se vio obligado a relegarse a las mazmorras de las torres más altas del castillo, cerca de las campanas, y solo se acercaban a visitarlo para entregarle las sobras de los banquetes que los cortesanos le llevaban para que pudiera sobrevivir. Desde esas torres, triste, aislado, podía ver todos los días cantar a la bella Esmeralda, que junto a su cabra Yali amenizaban a todos los viandantes. Hasta que un día, Esmeralda, que era gitana, fue arrestada y deportada. Afortunadamente, la hábil cabra pudo huir y, saltando hacia las torres, trepó y conoció a su fiel amigo Quasimodo. A pesar de ser un animal, la cabra Yali alegraba la vida de Quasimodo. Siempre feliz y saltarina, le hacía sentirse acompañado. Y sin duda alguna, los momentos más felices de la vida de Quasimodo fueron o transcurrieron saltando por los tejados de París con su amable cabra. Desde allí, Quasimodo veía todos los días con tristeza cómo las familias estaban unidas, se querían, y pronto se empezó a dar cuenta del profundo rechazo al que estaba siendo sometido. Por fortuna, antes de que esto fuera peor, uno de los hechiceros del palacio se apiadó del pobre Quasimodo y decidió ayudarle. Se trataba del mago Android, uno de los más reputados del país. Un día, nuestro mago se acercó a Quasimodo y le hizo un regalo muy especial, un espejito mágico que le permitía ver a cualquier persona en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Y de esta forma nunca más se sentiría solo. Quasimodo se ilusionó muchísimo con el regalo. Nunca nadie le había regalado nada más que sobras de comida y pronto comenzó a disfrutar de la vida de los demás. El espejito mágico lo tenía atrapado. El tiempo se pasaba volando y podía ver a otras personas, otras vidas, siempre perfectas en su espejito mágico. Especialmente la señora Instagram, el conde Facebook o la duquesa de TikTok estaban siempre ideales. Se hizo rápidamente seguidor de los tres. Ellos viajaban a los mejores lugares del planeta, vestían las prendas más bonitas del imperio, comían delicias que ni siquiera se podría haber imaginado. Además, en su espejito mágico le entregaban consejos, recomendaciones para que él pudiera convertir su triste vida en una vida tan perfecta como la de ellos. Él lo intentaba con todas sus fuerzas, pero no conseguía verse bonito en sus fotos. Tengamos en cuenta que Víctor Hugo lo había escrito con las caras rostro contrahecho. Eso era algo muy duro de mostrar en su espejito mágico, y además Quasimodo no viajaba, no podía salir de su torre, vivía encerrado, ni siquiera comía algo que no fueran sobras, lógicamente muy poco fotogénicas. Nadie en el resto del mundo, por lo que él podía ver, comía 2 veces seguidas la misma comida. Es como si hoy en día utilizáramos aparatos para calentar la comida. ¿Desde cuándo se recalienta el sushi? ¿O quién es tan vulgar como para comer sobras de comida? Nada tenía sentido. Y viendo su vida, ¿cómo era posible posturear con esos mimbres? No había nada perfecto para mostrar a su espejito mágico. ¿Acaso todo el mundo se levantaba feliz, hermoso, tenía un día lleno de emociones incomparables y viajaba a los lugares más bonitos del mundo?
Definitivamente Quasimodo no había nacido para posturear. Se obsesionó con esas vidas tan perfectas y sufrió de vamping. No es que estuviera en Transilvania, recuerden que estamos en París, pero prácticamente no podía dormir revisando su espejito mágico. Era un zombie con su espejito mágico por las mazmorras de castillo. Recuerden que Quasimodo era analfabeto, digital y no digital, y ante tal potencia de estímulos no podía dejar de revisar las actualizaciones, estados, likes, fotografías, notificaciones que ese gadget le podía entregar. En ese proceso había dejado de lado a su fiel compañera Yali, practicando de forma continua el ningufoneo, es decir, le hacía más caso a su espejito mágico que a su fiel amiga. Presentaba además síntomas de adicción, de neumofobia. No podía estar sin su teléfono o su espejito mágico durante más de 5 minutos. Incluso durante su trabajo, el repique de campanas no soltaba su espejito mágico. No podía vivir sin él. Todo ello hizo que Quasimodo se sumiera en un profundo estado de tristeza y dependencia digital. Tal fue esta situación que incluso desde la catedral, por primera vez en su vida, le permitieron salir al exterior, buscando una desconexión digital efectiva. Fue ahí donde encontró un oasis de felicidad. Los momentos de libertad en el campo con Yali, saltando, jugando, riendo como un niño, le hicieron recuperar un poco la atención sobre su propia vida y olvidarse de la perfecta vida de los demás. Pero recuerden que estamos en una sociedad atrasada, nada más y nada menos que en el siglo XV. Ocurrió una nueva desgracia, inimaginable, impensable en nuestros tiempos. De repente, una pandemia, se cebó con París y la lepra apareció en las calles de forma abrupta. A pesar de que la sociedad aún era muy ignorante, era respetuosa. Sin excepción, como no podría ser de otra forma, todos se cubrían y protegían las caras con paños y telas para evitar el contagio. Aún así, esta medida no fue suficiente y la pandemia pronto se extendió por toda la ciudad. Esto obligó a Quasimodo a volver a su mazmorra en confinamiento estricto y a recaer en el uso intensivo de su espejito mágico. En este momento se dio cuenta de que había perdido su oído. El fuerte repique de las campanas había provocado que prácticamente estuviera sordo y perdía muchísima información de los audios, canciones y música que desprendía su espejito mágico. Está claro que hoy en día esto tampoco habría ocurrido. ¿Para qué vamos a dejar sordo a alguien con una campana molestando a una ciudad entera cuando podemos hacerlo con un silencioso auricular? El hechicero android se percató de la profunda tristeza de Quasimodo y decidió hacerle un nuevo regalo. Decidió buscar su felicidad. Se acercó a él y le dijo: Quasimodo, te voy a regalar mi tesoro más preciado. 3 seres mitológicos que tienen el poder más deseado del mundo, sabiduría infinita y el acceso a cualquier cosa que puedas o no puedas imaginar. Quasimodo se sorprendió y el mago android le presentó a los duendes Google, YouTube y Amazon. Estos entraron resplandecientes en la mazmorra y con sus poderes abrieron un abanico infinito de posibilidades en la vida de nuestro protagonista. De repente lo sabía todo. Podía hacer cualquier cosa dentro de su mazmorra y podía pedir a cualquier parte del mundo los objetos más bellos, útiles o inútiles que se le pudieran antojar. Pronto diseñó un sistema para que las campanas de la catedral tocaran de forma automática y así disponer de mucho más tiempo para sí mismo. Bueno, para su espejito mágico y los 3 duendes. Sin duda, había alcanzado la felicidad absoluta. Mientras tanto, Yali jugaba sola sobre los tejados de París. Tras varias semanas, Quasimodo empezó a sentirse mal. Había engordado muchos kilos y perdido una gran cantidad de masa muscular. Su lordosis y cifosis, recuerden que era jorobado, ya de por sí acusadas, habían empeorado por tantas horas con su espejito mágico. Sin percatarse de ello, la falta de cambios posturales y la estaticidad le estaban consumiendo lentamente. De practicar deporte, de escalar torres, había pasado a estar prácticamente inmóvil durante todo el día. Google le contó que sufría de test neck, por tanto mirar al espejito mágico con la cabeza inclinada, y que su índice de masa corporal había subido drásticamente. No escalaba torres para tocar las campanas, ya que YouTube le había enseñado en un tutorial cómo programar un mecanismo automático de repique y Amazon le había traído una centralita que operaba desde su propio camastro. Quasimodo, que siempre había temido padecer una ETS, enfermedad de transmisión sexual, muy peligrosas en la época,
vio cómo su salud se estaba viendo afectada por varias ECNT, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, colesterol, obesidad, envejecimiento prematuro, pérdida de fuerza y flexibilidad, ansiedad, insomnio, falta de rutinas y falta de descanso por el vamping. Se dio cuenta de que su terrible ignorancia y analfabetismo, recuerden que nunca pudo acudir a la escuela, lo habían vuelto adicto al espejito mágico, y que se encontraba 12, 14, 16 horas al día mirando su pantalla. ¿Se imagina que nosotros hoy en día pasásemos esas horas mirando una pantalla? Sería una locura, ¿verdad? No era capaz de lograr una desconexión digital efectiva. Todo ello provocó una situación insostenible. Quasimodo enfermó, no quería salir de su camastro y de su mazmorra, y el hechicero Android lo diagnosticó de melancolía. En aquella época la depresión se llamaba así. El hechicero se dio cuenta de que todos sus regalos y esfuerzos habían destrozado a Quasimodo, tanto física como mentalmente. Había perdido su fuerza y agilidad características. Sus dolencias se habían agravado y nada daba sentido a su vida. Android fue consciente de que contra la ignorancia nada se podía hacer. Quasimodo no estaba preparado para las ventajas de la vida moderna, para las nuevas tecnologías, y lo dio por perdido, abandonándolo a su suerte. Así, llegamos al final de nuestra historia. Quasimodo, contrahecho, jorobado, deprimido, envejecido y obeso, con síntomas de fatiga pandémica, fue consciente de su propio final. Pero, justo en ese instante, nuestra amiga Yali apareció decidida en la habitación. Se acercó a nuestra protagonista y con paso firme pisó su espejito mágico de una forma sutil pero efectiva. Se acercó a Quasimodo con una hermosa sonrisa capruna, diciéndole, sin decir nada: Quasimodo, levántate y espabila que nos vamos. Quasimodo reunió sus últimas fuerzas, se levantó y se puso el único pantalón que le servía. Recuerden que había engordado mucho. Subió con determinación la torre hacia las campanas, desmontó el automatismo y repicó todo lo fuerte que pudo las campanas de Notre Dame. Repicó tan fuerte que sonaron de una forma que nunca nadie en París ha vuelto a oír. Así fue recordado el último día que Quasimodo despertó a París. Después de ello, todos se dieron cuenta de lo importante que era su trabajo y que nadie podría hacerlo nunca igual. Nunca jamás las campanas sonarían con tanta fuerza y armonía. Pero a él ya no le importaba, porque junto a Yali había huido hacia el campo. Allí vivían cultivando hortalizas, ayudando a los campesinos y preocupándose solo de su vida y de su bienestar, jugando, saltando, trepando y riendo como si fueran un niño y una cabra, sin preocuparse nunca jamás del qué dirán, del qué harán o del qué postearán. Y así fueron felices y comieron sobras de perdices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.